tengo una superficie, ¿no es cierto? S aquí, y aquí hay un elemento de área, y ese elemento de área está puesto ahí en un punto que voy a llamar R', ¿no? Aquí hay un elemento de área de A', y lo que quiero es calcular el campo eléctrico en un punto por aquí. Ahí. El punto de observación, entonces, va a ser este punto R. R' es el vector que está acá. Voy a mirar aquí y me quiero calcular el campo eléctrico, por ejemplo, de esta distribución de carga para fijar ideas positivas. ¿Cuál será el campo eléctrico en este punto? ¿No es cierto? En el punto R, debido a la distribución de carga. Acá se supone que hay un sigma, ¿no? Sigma era la carga por unidad área, ¿no? O el de Q a dA. Entonces, lo que vimos en la clase pasada era cómo parametrizar esta superficie S, ¿no? Era el R' era un vector que vive aquí en la superficie, y como la superficie es un sistema que tiene 2 grados de libertad, puesto que la hormiguita se puede mover así o así, entonces esto se parametriza con dos parámetros que eran U, V, y esto es un vector cuya componente depende de esos dos parámetros, la componente Y depende de esos dos parámetros, y la componente Z genéricamente depende de esos dos parámetros. Así que este vector, entonces, la punta de este vector R', vive aquí sobre la superficie cuando los U, V toman valores. Si pienso en el espacio U, V, entonces aquí hay una región R donde U, V toma valores. Cuando U, V están aquí en el interior de esta región, este vector que está aquí se mapea en esta superficie S del espacio tridimensional. Si ustedes quieren, pueden pensar que tienen esta región R donde viven los parámetros, y la toman, y es como cuando han hecho pizza alguna vez, masa de pizza, ¿no? Y las tiran, ¿no es cierto? Las tiran y la deforman. Entonces la van deformando y la llevan al mundo. La pizza estaba puesta en la mesa, en la cocina, era plana. Aquí está la mesa de la cocina, era completamente plana, pero ahora toman la masa y la empiezan a estirar con las manos, la doblan y la sacan al mundo de 3D. Y cuando la sacan, la pizza, la masa se dobla, ¿no? Y genera una superficie. Esencialmente eso es lo que están haciendo. Están mapeando esta superficie plana donde viven los parámetros a esta superficie de 3 dimensiones. La están deformando con las manos y la están llevando y construyen entonces esta superficie de tal manera que el vector R siempre, la punta de ese vector siempre está sobre la superficie de la pizza que está en 3 dimensiones. Ese es esencialmente lo que está haciendo esto. Y vimos que uno podía utilizar coordenadas esféricas, ¿no es cierto? Coordenadas esféricas. Estamos recordando la clase anterior. Coordenadas esféricas. ¿Y cuál era la X en coordenadas esféricas? Esto era una esfera aquí. Aquí había un radio, ¿no es cierto? R. Y esto tenía un ángulo phi aquí con el eje X, que está en el plano aquí, aquí. Y el ángulo azimutal, que es esta línea que está aquí, era θ, que es el ángulo que mide cuánto se agacha este radio vector que está aquí respecto al eje Z, cuánto se inclina. Este otro phi mide cuánto gira esta cosa en el plano aquí, este plano que está acá. Y mostramos que esto era R por seno de θ, por coseno de phi. El I era R seno de θ por seno de phi, y el Z era R coseno de θ. Esto lo construimos en la clase pasada. Aquí están. Es un cambio de coordenadas. Voy de coordenadas X y Z y las paso a 3 coordenadas R, θ, phi. Es un cambio de coordenadas.
en 3 dimensiones. Estoy pasando a R, teta y phi. Eso es lo que estoy haciendo. Ahora, en particular, cuando el radio es constante, ¿cierto? En particular, si el radio es constante y no se mueve, entonces este parámetro está fijo y lo único que puedo cambiar entonces son los ángulos teta y phi, manteniendo el radio constante. Y si hago eso, describo claramente la superficie de una esfera. Entonces, en particular, si esto es constante, las coordenadas, entonces, coordenadas esféricas describen una esfera de radio R. Describen una esfera de radio R. ¿Está claro eso, no? Y como el vector, que es este vector que está aquí, las coordenadas de ese vector son X y Z, y cuando cambio las coordenadas son estas que están aquí. Como el R va a ser el R grande y va a permanecer constante, esta esfera de lo único que depende son de los ángulos teta y phi nomás. Y por lo tanto el vector R es una función de esos dos ángulos. Entonces el vector R aquí queda parametrizado en términos entonces de la componente X, que es el radio de la esfera, por seno de teta, coseno de phi, R, seno de teta, seno de phi, y R, coseno de teta. Y para que este vector describa esta superficie esférica, el rango de los ángulos, entonces, el teta tiene que partir de 0, es decir, está paradito, y luego se agacha 90 grados y después queda boca abajo. Entonces, esto varía entre pi, que es el ángulo cuando está así, y 0, que cuando está paradito. Y el phi tiene que darse la vuelta completa en 360 grados, es decir, esto es menor o igual que 2pi, mayor o igual que 0. Si quieren, le ponen un menor estrictamente para que quede completamente univaluado, porque 2pi es lo mismo que 0. Y acá son un menor igual estrictamente, porque puede ser 0. Ahí. Y si grafico esto, entonces la región donde toman valores este parámetro, este es teta, este llega hasta 2pi, y este llega hasta la mitad, que es como esto. Y esta región rectangular, eso es lo que estábamos viendo. Entonces ustedes se van a la cocina y hacen un poco de masa para una pizza y hacen una pizza cuadrada, así, en esta mesa, como las que venden ahí en el Líder, que son cuadraditas. Y ahora toman esta cosa y la empiezan a deformar con las manos y la llevan a una esfera. Mapean toda esta región que está aquí plana en esta esfera que está acá. Los puntos están uno a uno a través de esta relación que está aquí. Eso es lo que están haciendo. Y también podía parametrizar esto, no necesariamente en las coordenadas esféricas, las podíamos parametrizar en términos de coordenadas cartesianas utilizando la ecuación de la esfera, ¿no? Que era x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado igual a r al cuadrado. Entonces, esto me decía que z podía ser más o menos la raíz cuadrada de toda esta cosa que queda acá, r cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado. Y el vector posición este que estaba en la esfera, entonces queda en términos de x y y nomás, porque el z lo voy a despejar en términos de x y el vector tiene componente x, tiene componente y, y el z, entonces es más o menos la raíz de esta cosa. Y parametrizamos de dos maneras distintas la esfera. Aquí el rango de los parámetros x y y toman valores en la proyección de la esfera sobre el plano x y. Si yo miro la esfera de arriba, entonces yo lo que veo aquí es un círculo de radio R. Este círculo tiene el mismo radio de la esfera que R en este caso.
Y los parámetros X, Y, entonces tienen que tomar valores en este círculo de radio R, aquí adentro. Cuando eso pasa, estoy aquí, vivo en X, entonces la altura se mapea arriba con el R más o se mapea en la parte de abajo de la esfera. Es decir, uno describe la tapa superior de la esfera y la otra describe la tapa inferior. Esta es con más y esta es con menos. Tienen dos maneras distintas de parametrizar la misma superficie. Cuando utilizan coordenadas cartesianas, necesitan describir las tapas por separado, se dan cuenta la de arriba y la de abajo. En cambio, cuando utilizan coordenadas esféricas, basta una pura parametrización, que es esta que está acá. Eso va a depender del tipo de coordenadas que ustedes utilicen, ¿no? Y ahí tienen dos maneras de parametrizar la esfera. Ese es como el resumen de la clase pasada. Supongo que está claro esto, ¿no? Entonces, la pregunta que viene es, ¿cómo calculo el elemento de área? Es decir, ¿cómo calculo este elemento de superficie que está aquí? Este dA' o el dA, como quieran llamarle. ¿Cómo se calcula eso? Entonces, ¿cómo se calcula en área? Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo se calculan áreas? Entonces, la respuesta a eso es simple si tengo una geometría plana. Si tengo el plano aquí, ¿no es cierto? Uno puede definir el área básica, que es el área de un rectángulo. Si esto tiene largo A y altura B, el área de ese rectángulo es el alto por el ancho. Y obviamente si esto se mide en metros, en el sistema internacional las unidades de esto son metros cuadrados. No hay ningún misterio. Pero eso funciona en una geometría plana, en una geometría euclídea. ¿Se dan cuenta, no? Pero ¿qué pasa ahora si yo tengo una geometría de dos dimensiones? Porque esto es una geometría de dos dimensiones. Tengo una geometría de dos dimensiones que vive en un mundo de tres dimensiones, como esta que está aquí. Y ahora yo quiero calcular el elemento de área o el área de un pedacito aquí. ¿Cómo se calcula eso? Cuando la geometría ahora está curva. Esto es una geometría curva o no euclidiana. Es como la relatividad general, ¿no es cierto? Lo que se dio cuenta Einstein es que las geometrías del mundo en el cual uno vive no tienen por qué ser la geometría plana de los griegos, sino que son cosas de este estilo, que tienen curvatura, que se doblan. Y por lo tanto los elementos de área, los elementos de volumen y todas esas cosas eh, no son los típicos de la geometría plana. De hecho, en física la geometría es dinámica porque depende o responde a la presencia de una carga que es la masa de la partícula. En ese sentido, la masa le dice al espacio cómo doblarse, o a la geometría en la cual vive esa masa cómo doblarse, y la curvatura de esa geometría, el doblez de esa geometría le dice a la masa entonces cómo moverse en esa misma geometría. Y quedan acopladas en ese sentido. Y aquí hay un ejemplo de un objeto que no es plano. Entonces, ¿cómo se calcula el área ahora cuando la geometría no es plana? Entonces, para eso tengo que recordar el producto cruz que vimos la otra vez, ¿no? ¿Se acuerdan? Esto era un vector A, esto era un B, y yo tenía aquí un vector que le llamaba C, que era el producto cruz, A cruz B, ¿sí? Entonces, esto se calculaba
con la típica regla de esto, IJK, AX, AI, AZ, y BX, BY, BZ como vector. Y la norma de este vector, el largo del vector C, o la norma del producto cruz, resulta ser igual a la norma del primer vector por la norma del segundo vector por el seno del ángulo entre los dos vectores, θ, entonces, este ángulo que está aquí. Y como vimos en la clase anterior, estos dos vectores están en un plano, siempre dos vectores siempre generan un plano, y en particular generan aquí esta superficie de aquí, ¿no es cierto?, de diamante, y el área de ese diamante es justo esto que está acá, porque si tengo este paralelogramo así, esto es paralelo, yo con la tijera puedo cortar esto y lo corto, lo saco aquí y me quedo con esto, ¿no es cierto? Y ahora este pedacito que lo corté aquí, lo pongo aquí adelante, y esto es lo mismo que esto, ¿no es cierto?, con el pedacito puesto acá. Que esto es un rectángulo. Y si esto tiene lado B de longitud y este tiene lado A, que es el mismo de abajo, entonces, si este ángulo es θ, entonces esto es B, esto es θ, ¿cierto? Y esta altura que está aquí, h, es lo mismo que b por seno θ. El seno θ es la altura partido por la hipotenusa. H partido por b es seno θ. Así que el h entonces es el b por seno θ. Así que la altura de esta cuestión es b por seno θ. Y esta longitud que está aquí A, que es la misma longitud que aquí abajo, y obviamente el área de este rectángulo es la misma área del paralelogramo, y el área del rectángulo, que es la misma área del paralelogramo, es esta por esta. Es decir, esto es A por B por seno de θ, que es justo lo que está aquí. Entonces, la norma del producto cruz, que por la regla de la mano derecha este vector sale así fuera, el C, el producto cruz, el largo de este vector es numéricamente igual al área de ese paralelogramo que está ahí. Entonces, el producto cruz intrínsecamente define un área, el área del paralelogramo. ¿Se dan cuenta? Y con eso yo esa idea la puedo utilizar para calcular el área de cualquier objeto geométrico. Porque esto lo puedo hacer de manera local. Me va a permitir definir el área local. Es decir, si yo parametrizo la superficie esférica con estas coordenadas, aquí está el polo, esto está aquí, y tomo el vector posición aquí, ¿no es cierto? Si mantengo el ángulo φ constante, digamos φ 0 constante y varío θ, entonces yo bajo y escribo una línea así. Si mantengo θ constante, en cambio, si mantengo θ constante, es decir, la inclinación aquí está constante, está en θ0, y cambio el ángulo φ ahora, roto en 360 grados, me doy la vuelta así, entonces escribo una cosa de este estilo. Entonces, tengo dos tipos de líneas. Una línea en la cual dejo φ constante, varío θ, aquí varía θ. Y acá dejo θ constante y en esta línea que está aquí varía φ. Ahora, cuando θ cambia, θ va de 0 a pi, entonces yo estoy recorriendo esta cuestión hacia abajo. Y cuando varía φ, el φ parte en 0, este ángulo que está aquí, y recorro esta línea en esa dirección, me doy vuelta así. Entonces, yo puedo ahora, esto es una curva,
Y puedo calcular entonces el vector tangente a esa curva en cualquier punto por ahí. Digamos que estoy parado aquí y puedo calcular el vector tangente a ese. Y a esto también le puedo calcular el vector tangente. De hecho, esencialmente es la velocidad con que está cambiando o por la cual yo estoy pasando por esta curva cuando varío el parámetro θ. El θ es como el tiempo. Acá el phi es el parámetro o el tiempo. Ahora, si pongo las dos cosas al mismo tiempo y veo la intersección de estas curvas así, esa una, y esta la otra, entonces por aquí está el vector tangente a esa línea y por aquí está el vector tangente a esa otra línea. Ese vector tangente que está ahí, ese vector es un vector diferencial que es el elemento de línea en esa dirección. Le voy a llamar, ¿cómo le llamo a esta cosa? Esto debería ser, la tangente en la derivada, ¿no? Y yo estoy parametrizando aquí la esfera con estos dos parámetros. Entonces, esto que está aquí debería ser como la derivada de θ, phi respecto a qué. Aquí, si estoy caminando en esta línea, lo que está cambiando es el ángulo phi. La derivada entonces debería ser algo así como la derivada respecto a phi. Esa es la velocidad con la cual estoy pasando ahí, ese es el vector velocidad. Pero el largo de este vector es un vector chiquitito que lo multiplico por un elemento de ángulo aquí, diferencial. En cambio, este que está acá, el vector tangente aquí es la derivada de esta curva. Aquí lo que está cambiando es el θ. Y si cambia θ, la velocidad entonces tiene que ser la tasa de cambio respecto a θ. Es decir, el vector que tengo que calcular aquí es la tasa de cambio respecto a θ. Y lo multiplico por el cambio del ángulo θ, ¿no es cierto?, respecto al ángulo θ, sector de θ. Y esto es la longitud de ese vector diferencial tangente ahí, y este que está aquí es la longitud, ¿no es cierto?, de ese vector. Y esto es un vector. Y lo que yo quiero ahora es asignar un área a este pedacito localmente. Y lo que voy a hacer entonces, estos dos vectores forman un paralelogramo, que es el mismo paralelogramo que estaba aquí, ese, pero que está puesto localmente ahí en la superficie de la esfera. Si yo me cambio de punto y tomo otro punto por acá, entonces claramente va a haber otro vector tangente ahí, otro para acá, y voy a tener otro paralelogramo. Es como si ustedes tuvieran una pelota y toman servilleta y le pegan una servilleta así en cada punto. Y lo llenan de servilleta a la pelota, servilletas chiquititas. Esas servilletas tienen un área que es el área de ese paralelogramo. Entonces digo, bueno, pero el área de ese paralelogramo lo puedo calcular claramente con el producto cruz, porque tengo toda la información. Tengo la información, el largo del producto cruz, el área, efectivamente, numéricamente igual al área, y además gano una dirección, es decir, el área es un vector. Y voy a tomar el producto de manera que ese vector sea la normal externa a la superficie. Una superficie tiene una normal externa y una interna. Tiene dos normales, una mesa, ¿no? Entonces, la que voy a, como esto es cerrado, hay una normal externa, apunta hacia afuera, y hay una normal interna que está metida dentro aquí del globo. La que voy a considerar es la normal externa. Y esa, entonces, el producto cruz, por la regla de la mano derecha, tengo que tomar el producto cruz de esta con esta. Esa con esa. Y eso va a generar un vector área, porque tiene unidades de metro cuadrado, y va a ser el producto cruz de estas dos cosas. Es decir, va a ser el de R de phi, si ustedes quieren, de R de θ, perdón, de R de θ, cruz este otro. Entonces esto es cruz de R a de phi por de θ de phi, multiplico las diferenciales. Bueno, el producto cruz de esta con esta, el producto cruz de estos dos vectores por el producto de las diferenciales. Y eso me permite definir entonces un área local a la esfera. ¿Se dan cuenta? La norma de este vector es la norma del producto cruz y por lo tanto el área de ese paralelogramo en metros cuadrados local. Y además este vector tiene la dirección normal a la superficie de la esfera. En cada punto que yo considere, el área, el vector área,
es normal a la esfera. Y esa idea, que la calculé aquí mirando la esfera, la puedo generalizar ahora para cualquier superficie, no necesariamente una esfera. ¿Está clara la idea de esto? Antes de seguir. ¿Están ahí o no? Sí, pero como que Sí, todavía estoy profe. digiriendo la idea, que un poco loco. Entonces, lo que tienen que madurar es que el producto crudo es el área. Siempre lo fue. Que a lo mejor nunca se lo dijeron explícitamente, pero eso es. El producto crudo es el área, el paralelogramo. Y ahí definen un área. De hecho, ese paralelogramo es equivalente al área de un rectángulo. ¿Se dan cuenta, no? Que es el área básica de una geometría plana. Entonces, esto coincide con el área de un rectángulo para un caso plano. Pero cuando la cosa no es plana, y entonces tiene curvatura, lo que hago es que miro localmente el objeto, localmente, y veo planos locales, ¿o no? De hecho, la misma humanidad pasaron miles de años para que la gente se diera cuenta que la Tierra era curva, po. Antes la gente pensaba que la Tierra, ¿no es cierto?, era plana. Bueno, todavía piensan algunos en el siglo XXI, y que se acababa aquí y que el mar caía. Entonces, eh, y eso es porque el radio de la Tierra es muy grande. Entonces nosotros somos seres infinitesimales para todos los efectos prácticos, y uno se mueve aquí en un punto, alrededor de un punto. Cuando uno sale de la casa y iba a la universidad, ¿no es cierto? Es una hormiguita que se mueve localmente. Entonces uno lo que mira o lo que ve es el plano tangente a la esfera, en la servilleta que está puesta ahí. Y en esa servilleta yo puedo definir este vector que está puesto ahí en ese plano tangente, en esa geometría plana localmente. Y con eso entonces puedo definir el área local, que es el área de ese paralelogramo que vive ahí localmente. Me cambio punto, esta vive acá, etc. El área vive en cada pedacito local. Entonces este vector tiene bastante información por producto cruz. Por un lado, su largo me mide el área local, y además me da información de que me dice la orientación del área, me dice para dónde está apuntando el área, que la vamos a construir con este producto cruz, de manera que es normal a la superficie en cada punto del vector área. Y ahora, tomando estas ideas, ahora las puedo extrapolar genéricamente. Y puedo decir ahora, mire, ahora toma una superficie cualquiera usted, me da cualquier superficie que vive en el mundo de 3 dimensiones, la que usted quiera. Supongamos que es esa superficie que está ahí. Parametrízala aquí con un vector R, y como es una superficie, entonces este R tiene que depender de 2 coordenadas, y usted va a escribir un vector cuya componente X depende de esas 2 coordenadas, la componente Y depende de esas 2 coordenadas, y la componente Z depende de esas 2 coordenadas. Si están mirando la esfera, esto es teta y phi, esto es teta y phi. O bien la parametrizan con las coordenadas cartesianas X. Y el Z entonces lo despejan de la ecuación del objeto de la geometría en términos de las 2 coordenadas cartesianas, como quieran. Y se supone que estos parámetros entonces viven aquí en una región del plano U, B, que está aquí, y cuando el R vive en esta región, entonces el vector R que está aquí describe esta superficie. Si toman la pieza que está en el plano y la distribuyen y generan esta superficie S en 3 dimensiones. Y ahora toman una línea de U constante, por ejemplo, así, y toman una línea de V constante, por ejemplo, que es así.
y pueden calcular el vector tangente a la línea de u constante o a la línea de v constante. Y esos vectorcitos, ¿no es cierto?, son los vectores tangentes. Entonces, pueden calcular la tasa de cambio a lo largo de esta línea o de esta línea. Y generan un vector tangente, por ejemplo, el EU, que va a ser la derivada de R de U, B respecto a U, y pueden generar el vector tangente EB, el vector tangente EB, que va a ser la tasa de cambio de esta función que está aquí, o este vector respecto a B. Entonces voy a agrandar el mono para que quede más explícito, para que quede claro. Entonces estos vectorcitos de U y B son las direcciones, son los vectores tangentes a las líneas de coordenadas. Acá lo que mantuve constante es el V, acá lo que mantuve constante es el U. Yo tengo la superficie aquí. Tienen una línea aquí de V constante, por ejemplo, y aquí tienen una línea de U constante. Entonces, si U constante, lo que está variando es V aquí, y ese vector tangente es cómo cambia cuando el V cambia. Este es EV, y este otro vector tangente, el V es constante, por lo tanto lo que está cambiando es el U, así que ese vector de ahí es EU. Y son los vectores tangentes a esta línea de coordenadas que parametrizan entonces la esfera, o perdón, esta superficie S en 3 dimensiones. Están mirando justo localmente ese punto que está ahí, que es ese vector que está acá. Y con esos vectores tangentes pueden calcular la longitud local de esto. Este vector es finito, puede medir 5 metros. Este vector también es finito, pero lo que me dice son las direcciones tangentes. Lo que yo necesito es un ¿cómo se llama?, paralelogramo aquí, pero diferencial, porque es local nomás. Y para eso, como esto es una velocidad, si esto fuera el tiempo, esto serían los metros partido por segundo. Entonces lo multiplico por una diferencial de la coordenada para generar un vector chiquitito aquí. Un vector diferencial en esa dirección. Es decir, esto es la derivada de R respecto a U por dU, y con esto genero un vector diferencial a lo largo de esta, que es dB, que es esta derivada por dB. Si esto fuera el tiempo, estos metros partido por segundo, es lo que camina en un dt a lo largo de esa dirección. Y esto es lo que camina en un dt a lo largo de la otra dirección. Y esto se mide en metros, porque cualquiera sea la unidad de U, estos se van y esto queda en metros, puesto que X y Z están en metros. Tengo la parametrización genérica. Acá está el rango o la región donde toman valores los parámetros. Esto lo que hace es mapea esta región sobre la superficie esa del mundo de 3 dimensiones. Considero en esa superficie líneas de coordenadas constantes, por ejemplo, U constante, V constante, son líneas, y puedo trazar entonces los vectores tangentes, que son las velocidades a lo largo de cada una de estas líneas, ¿cierto? La tasa de cambio, la velocidad en la derivada respecto al tiempo. Este U aquí está haciendo el papel del tiempo, por lo tanto esto es una velocidad, y por lo tanto la velocidad es tangente a la línea de coordenadas, lo mismo acá. Y ahora considero un vector tangente ahí, pero de largo diferencial, y por eso lo multiplico por el dt esencialmente. Estos metros partidos por segundo estos metros, y esto genera un pedacito de línea diferencial a lo largo de esa coordenada. Estos metros. Esto es lo que avanza, si ustedes quieren, diferencialmente cuando pasa un tiempo de t. Esa es la idea. Lo mismo a lo largo de la otra coordenada, a lo largo de la otra línea. Esto se mide en metros, esto se mide en metros, y con estos dos vectores locales que están ahí, me calculo el área del paralelogramo local. Y para eso, como vimos, lo que tengo que hacer es tomar el producto cruz de estos dos vectorcitos que están acá. Entonces el área, que es el producto cruz, es simplemente este vector que está aquí, de EU cruz de EB. Y por lo tanto, esto es lo mismo que de R a de U,
cruz de R a dB por du por dB. Y ese es el elemento de área vectorial. El área es un vector, siempre lo fue. Ahí está. Es completamente genérico. Elemento de área vectorial. Este es el análogo al DL para las líneas. Este, que es un vector. Este es un vector, este también es un vector. Y la gracia de esto es que es normal, ¿no es cierto? Es normal a la superficie en cada punto. Por construcción. Porque el producto cruz es perpendicular a los dos vectores iniciales. Como las derivadas son tangentes a la superficie, si tengo la superficie aquí, las derivadas son tangentes, esta es tangente, y el producto cruz de estos gallos está hacia arriba, tomándolo así. Y este forma 90 grados localmente con la superficie. Si esta superficie se curva, no importa, ahí tengo una normal, aquí tengo otra normal, etc. Así que ahí tengo el elemento de área vectorial. La pregunta es, por ejemplo, si yo quisiera calcular el área completa de esta superficie en metros cuadrados, o quisiera calcular el área de una esfera, ¿cómo lo hago? De hecho, ¿cuál es el área de una esfera? Cuatro tercios pi r cubo. ¿Cubo? Al cuadrado. Perdón, Cuatro estaba pi r pensando en el cuadrado. volumen. Pi r cuadrado entonces. Perdón. Pi r cuadrado, ¿no es cierto? ¿Y dónde sale eso? De la integral, al hacerlo... ¿Cuál integral? De hecho, ¿cómo? La pregunta aquí es del millón. Ok, yo ya definí un elemento vectorial que es normal a la superficie en cada punto y localmente, ¿no es cierto? La magnitud de este vector me da el área local, ¿no es cierto? ¿Cómo encuentro el área entonces, el área de la superficie S? ¿Cómo la calculo? ¿Cómo podría calcular a partir de esto el área? ¿Cuál es el área completa? en un lado que se llama Wombocombo. De hecho, este es un vector que vive localmente ahí, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el área o la magnitud del área del paralelogramo? ¿Cómo la calculo? Porque necesito el cuadradito en magnitud, en metros cuadrados. Bueno, le saco la sal, como dice, le saco la sal, le saco la norma a este vector. El elemento área escalar, esto va a ser la norma de este, ¿no? Que es efectivamente el área del paralelogramo local. Este sí que es el área. Esto, ya, perdí la información de la dirección porque estaba aquí, pero el largo de este vector, ¿no es cierto?, es el elemento de superficie escalar. Como quieran llamarlo esto. Elemento de superficie, pero escalar. Escalar. Y este me da numéricamente el valor del paralelogramo local, del área del paralelogramo local.
Y si yo quiero calcular el área completa, lo que hago es sumo las áreas de los paralelogramos localmente. Sumo ese paralelogramo que está ahí, más el que está allá, más el que está allá, y así. Acuérdense que el área del paralelogramo era igual al área del rectángulo. Entonces lo que estoy haciendo esencialmente es sumar áreas de rectángulos locales, donde la geometría es plana, lo puedo hacer, y luego voy sumando localmente todas las contribuciones, y al final, cuando integre sobre toda la superficie, me va a dar el área completa. Es decir, el área de la superficie S es simplemente la integral de este elemento área. ¿Y dónde tengo que integrar esta cuestión? Pues, bueno, esto tiene diferenciales de U y de V, y por lo tanto esos parámetros tienen que tomar valores aquí en esta región donde están definidos para que esta cuestión describa entonces la superficie completa. ¿Se dan cuenta? Entonces esto es una integral en la región R de dA. Explícitamente, entonces el área de la superficie S es esta que está aquí, y esto es una integral doble sobre la región R de la norma del vector de R a de U cruz de R a de B por du de B. Eso es lo que significa. Así se calcula el área de una superficie arbitraria y que puede tener curvatura, geometría no euclidiana. De hecho, la esfera que acabamos de ver es una geometría no curva. Una esfera, de hecho, el tensor de curvatura de una esfera, o el escalar de curvatura, es el radio de la esfera. ¿Se dan cuenta? Y con esta formulita puedo entonces calcular el área de lo que a mí se me ocurra, de cualquier superficie. Lo único que tengo que saber es cómo parametrizarla, porque lo demás es calcularse derivadas, hacer productos crudos y sacar una norma. Y luego integrar. ¿Se dan cuenta? Así que ahí tienen el área y tienen el elemento escalar y vectorial de superficie. Para poder calcular este, necesito este primero porque ese de ahí es la norma de ese que está acá. Eso es lo que significa el dA. Eso es una notación esencialmente para este objeto que está aquí. Y se integra en el rango de valores que toman los parámetros que generan la parametrización del objeto o la geometría que están considerando. Aplicaciones de esto. Por ejemplo, esto debería dar la geometría usual, ¿o no? Si utilizo coordenadas cartesianas en un plano común y corriente. Así. Geometría plana y con coordenadas cartesianas. Y quieren describir una superficie aquí. Esa superficie. ¿Cómo parametrizan esto? Esa es la superficie, esa que está puesta ahí en el plano. Super griega, superficie plana en el plano euclidiano. ¿Cómo parametrizan este rectángulo? ¿Qué podrían hacer? Primero se podrían definir las coordenadas. ¿Ya? Si tomo algún punto por aquí, le pongo el vector posición, ¿no? R. ¿De quién va a depender ese vector? ¿Qué coordenada va a utilizar para parametrizar esa esfera, esa rectángulo? ¿Cuáles son las naturales? Esto es una geometría plana. Digamos que esto tiene, no sé, voy a poner longitud A y esta tiene longitud B. Y este punto que está aquí, no sé, pues X0,
coma y 0, va a fijar la posición del... ahí. Y ahora este vector tiene que moverse aquí. Uno podría utilizar las mismas coordenadas cartesianas de toda la vida, ¿no? Es decir, este vector tiene que ser un vector cuya componente x es x, cuya componente y es y la componente z de esto es 0, puesto que esto vive en el plano, ¿no? El z está mirando para arriba aquí. Y por lo tanto parametrizo esto de esta manera. R de x, y es ese vector que está ahí. Lo voy a escribir de nuevo. R de x, y. Y voy a parametrizar entonces esta cosa de esa manera. ¿Cuál es el rango de los parámetros x y para que esto describa este rectángulo cuyo vértice está en ese punto? ¿Cuánto es el rango del x y cuál es el rango del y? ¿Cuál es el menor valor de x? Para moverme aquí. ¿X0? ¿O 0? ¿No? Ya, el menor, tengo que estar en x, tengo que estar a esta orilla, ¿no? Así que lo menor que puede pasar es que sea x0. ¿Cuál es el máximo valor que puede tomar x? Cuando llegue aquí, ¿cuál es el valor de ese? X menos X. No. Estoy borracho. A ver. ¿Cómo calculo este extremo aquí? ¿Cuál es la coordenada x de ese punto? Si esto tiene largo A. ¿Cuál es esta distancia? Si esto es x0 y esto vale A, ¿cuál es esta distancia? Esta distancia vale A. Y aquí estoy midiendo, estoy refiriendo todas las posiciones. Cuando escribo esto en coordenadas cartesianas, debo medir todas las cosas respecto al origen del sistema de coordenadas. Las medidas están siempre, parten de aquí al final. Esto es x0, ese de ahí, esa longitud que está ahí, como esto vale A, entonces este tiene que ser x0 más A, que es la longitud completa. Así que esto tiene que ser menor que x0 más A. ¿Qué pasa en el eje Y? El menor valor de Y es esta altura que está acá, estoy abajo. Así que el Y tiene que ser mayor o igual que eso, y cuando llego arriba, bueno, caminé B, pues decir, este punto que está aquí tiene coordenadas y0 más B, así que el máximo hasta arriba ahí es y0 más B. De hecho, la región de integración de estos parámetros es justo esto, es lo mismo, es la misma superficie en este caso. ¿Se dan cuenta? No, la región R, si la miro así, como lo está, es justo el mismo rectángulo, idéntico en este caso, porque todo es plano, está puesto sobre sí mismo. Ok, ¿cuál es el elemento de área vectorial entonces? Bueno, los parámetros aquí, el U, el X y el V es el I, el U, el X y el V, el I. Entonces el elemento de área tiene que ser de R de X, cruz de R de Y, de X de Y. Entonces vamos a calcularlo. ¿Cuál es de R a de X? Cruz de R a de Y por de X de Y.
Entonces calculemos. Tomo este vector y ¿cuál es la derivada de r de x? ¿Cuál es la derivada de este respecto a x? X y obviamente son variables independientes. ¿Cuál es la derivada de x respecto a x? 1. 1. ¿Cuál es la derivada de y respecto a x? 0. 0, porque son variables independientes. El y no depende de x, ¿se dan cuenta, no? Y la derivada de 0 en todas partes es 0. Así que ese vector que está ahí es el 1, 0, 0, que es lo mismo que el x tongo, ¿no? ¿Cuál es el de r de y? 0, 1, 0. 0, 1, 0. ¿Y ese qué es? El y tongo, ¿no? Entonces, este vector que está aquí es x tongo cruz y tongo de x de y. Ahora calculémoslo. ¿Cuál es el producto cruz de estos dos? ¿Cuál es x cruz y tongo? Lo voy a calcular aquí. Y, j, k. Este es el 1, 0, 0 y este es el 0, 0, 1. Calcula el producto cruz por la primera fila. Entonces, Profe, está mal este, escrito. Profe. El I es 0, 1, 0. me equivoqué, se me fue una componente. Gracias porque no haga cualquier cosa. Esa, ahí sí. Entonces calculemos esto. Este es, acuérdense que el signo va con más, menos, más. Así que este va más, lo dejo así. Borro esta por esta, menos esta por esta, eso da 0. Después el signo de esta relativo es menos, paréntesis. Borro esta y esta, queda esta por esta, menos esta por esta, que es 0. El otro signo es más, así que no lo escribo. Y ahora es esta por esta, menos esta por esta. Esta por esta es 1, menos 0 por 0 es 1. Así que este es el vector 0,01 y eso es z tongo. Quiere decir que x cruz y es lo mismo que z tongo, obvio, ¿no? Pero, entonces lo reemplazo aquí y me dice que el elemento de área vectorial, entonces es el z tongo por dx de y. ¿Cuál es el elemento escalar asociado a esta parametrización? De A es la norma de este. Y como esto es un escalar, es un número, la norma de un vector por un número es el número en valor absoluto, que son positivos estos que están aquí, por la norma del vector. Y como esto es un vector unitario, el largo de esto es este cuadrado, más este cuadrado, más este cuadrado, raíz cuadrada, todo eso, vale 1. Así que esto es lo mismo que de x de y. Que era obvio que tenía que ser así cuando tengo una geometría plana, ¿no es cierto? Tengo el plano cartesiano y las diferenciales, entonces el área es el área de un rectángulo diferencial. Pues el de A obviamente era de x de y, pero lo que estoy haciendo aquí es verificar que esto da lo que tiene que ser, lo que uno esperaba. ¿Te dan cuenta, no? Y aprendo un montón de cosas entre medio también. Entonces, ¿cómo me calculo el área del rectángulo? ¿Cómo calculo el área de la superficie S de este rectángulo? Bueno, eso es la integral en la región R del elemento área escalar. Y eso es la integral doble de x de y. ¿Y cuáles son los rangos de los parámetros? Bueno, los tengo acá. El x, la integral en x va de x0 a x0 más a. Y la integral en y va de y0 a y0 más b. ¿Sí o no? Que eran los rangos de aquí, de ese y de ese. Ahora, esta integral es trivial porque el integrando se puede separar, y esto es lo mismo que integrar en x0 primero, y después multiplicarlo por la integral de y0 a y0 más b por dy.
porque es separable. Acá no hay ninguna función de x. Cuando eso pasa, uno separa estas cosas. Y ahora integro esta. ¿Cuál es la integral de 1? X. X. Así que esto es lo mismo que x evaluado entre x0 más a y x0 multiplicado por y evaluado entre y0 e y0 más b. Reemplazo esto. Entonces esto es lo mismo que x0 más a menos x0 por y0 más b menos y0. Y el área, entonces, ¿cuánto da? Esos se van y queda A por B, que se van. Que el área, obviamente, maté el área del rectángulo, era obvio. Pero esto me permite calcular esta cosa ahora para cualquier parametrización y para cualquier superficie. El procedimiento para calcularlo es el mismo. ¿Se dan cuenta, no? Acá los vectores tangentes son triviales porque las líneas de coordenada constantes son precisamente las líneas, son las mismas líneas de coordenadas del eje X, son esas. Los vectores, las líneas constantes son estas o estas que están acá. Los vectores tangentes, obviamente, en cualquier punto, son los X tongo y tongo. O un espacio plano, los vectores tangentes en cualquier punto son una copia fiel de los vectores tangentes en el origen. Pero eso no pasa en una esfera. En una esfera, los vectores tangentes están, digamos, están así y así, y estos no son los mismos que están acá. Se rotaron. ¿Se dan cuenta, no? Esos vectores no son los mismos que están aquí en el espacio 3D porque están rotados. Entonces, en cada punto del espacio tengo una base distinta. En cambio, en un espacio plano, los vectores tangentes en ese punto son los mismos, si está el origen, son los mismos que están acá. Los copio y los pego, control copy, control V, y quedan igual, no se rotan, no se doblan, no les pasa nada. En cambio, en una esfera, los vectores tangentes se curvan, se rotan. Y eso me permite determinar, de hecho, darme cuenta que la esfera tiene curvatura. ¿Me dan cuenta, no? Así que en el caso trivial de un espacio plano euclidio, esta cosa da lo que nos esperábamos, el área del rectángulo que es A por B. Caso simple. ¿Estamos? Esto es como el ejemplo 1. Pongamos aquí ejemplo 1. ¿Dudas, comentarios, alguna acotación respecto a esto? ¿Nada? Entonces, seguimos. ¿Qué pasa ahora si utilizo el mismo espacio plano, pero cambio de coordenadas en el plano? Y coloco coordenadas polares. El objeto geométrico sigue siendo el plano aquí, o este rectángulo. Pero en vez de escribir las cosas en coordenadas cartesianas, las voy a escribir en términos de coordenadas polares. Entonces tomo una esfera aquí y tomo líneas radiales, ¿no es cierto?
Este punto que está aquí tiene un radio y tiene un ángulo. Y la coordenada X es lo mismo que R por coseno de teta, que esta proyección que está aquí, ¿cierto? Y esta X está ahí, R cos, y el Y es R sen. Entonces, y ahora la superficie plana está dada por este vector que está aquí, pero en vez de escribir las cosas en términos de X y Y, las voy a escribir en términos de R y teta, es decir, voy a reemplazar lo que es X en términos de R y teta, y voy a reemplazar lo que es Y en términos de R teta, y con eso voy a parametrizar el mismo plano euclidio, pero con R y teta. Entonces este vector es X, que es R coseno de teta, y este otro es R por seno de teta, 0. La componente Z es 0 porque estoy mirando el mismo plano euclidio. Lo que cambió fueron las coordenadas, nada más. Y ahora me calculo los vectores tangentes a las líneas de coordenadas. Si yo dejo teta constante, me estoy moviendo radialmente. El radio parte de 0 hasta infinito en principio, y teta varía, ¿no es cierto? R es menor que infinito, menor igual que 0, y teta tiene que ser mayor o igual que 0 y menor que 2pi para darse la vuelta completa, ¿no? Parto aquí en 0 y llego a 2pi. Y con esto describo el mismo plano euclidio, pero con coordenadas polares. Y ahora me calculo los vectores tangentes. ¿Cuáles son los vectores tangentes? En este caso, ¿cuál es el R? El vector tangente a la dirección radial, que sería el R. ¿Y cuál es el vector tangente a la dirección tangencial? Es decir, mantengo R constante y varío teta. Camino en esa dirección, entonces el vector tangente es la velocidad y en esa dirección, y ese debería ser L teta. ¿Cuáles son esos vectores? ¿Cuál es el R? ¿Y cuál es el vector teta? Entonces, voy a cambiarme de pizarra. Voy a grabar aquí. Ahí. Entonces, dijimos que el vector R de teta, phi, la parametrización era R coseno de teta, R seno de teta, 0. Los vectores tangentes, el E teta, o el ER primero, el ER, debe ser la tasa de cambio o la velocidad a lo largo del radio. ER debe ser el de R de teta, que esto es coseno de teta, derivo respecto a R, mantengo teta constante, derivo respecto a R, esto es coseno de teta, esto es seno de teta, esto es 0, y el E teta, que es la tasa de cambio de este mismo, pero respecto a teta. En fin. Estoy pegado con las coordenadas esféricas. Nadie me dijo, nadie reclamó ahí. De R a de teta. Derivo respecto a teta manteniendo R constante, así que no pasa nada. Derivo respecto a teta, la área coseno es menos seno y la área de seno es coseno. 0. Ahí están. Y esos son los vectores entonces tangentes a la línea de coordenadas radiales, esa, LR y ese L teta. ¿Y cuál será el elemento área entonces en estas coordenadas polares? Bueno, el dA tiene que ser el producto cruz de estos gallos. El dr cruz de E teta, que son los vectores tangentes pero diferenciales. Es decir, esto es dr a dr por d teta, cruz dr por dr por dr. Esto es de teta por d teta. Así que esto es dr a dr cruz dr a d teta de teta f.
Ese que está ahí. De hecho, ¿cuál es el producto punto de estos dos? Por ejemplo, si yo tomo el producto punto, ¿cuál es S punto S? Me queda, ¿cómo calculo el producto punto de este con este? Es este por este, más este por este, más este por este, ¿no? Entonces esto tiene un R por un seno coseno. Esto tiene un R por seno coseno. Este tiene signo más. Este tiene signo menos. ¿Cuánto vale la suma? Vale cero. Estoy hablando solo. Vale cero y significa que estos dos son perpendiculares. De hecho, sobre una esfera, sobre una circunferencia aquí, estos siempre son 90 grados, que es el hecho de que sean perpendiculares. Y ahora me calcula el vector. ¿Cuál es el producto group? ¿Cuál es este objeto que está aquí? ¿Cómo se calcula el producto group? Este es I, J, K. Este tiene cosen 0. Cosen 0. Y esta acá tiene menos R. Profe, disculpe, ¿Eh? en la pizarra que está aquí justo a la izquierda, en la última línea no deberían ser los diferenciales de R de teta, ¿Sí? ¿Esto? que ahí al final puso de teta de phi. De teta a de phi. ¿Dónde lo...? Justo al final, en la última línea, al final. Ah, me equivoqué. Es que ¿sabéis que estoy pegado con las coordenadas esféricas? Ok. Es de R de teta. Es de R de teta, sí. Gracias. Ahí sí. Ahí sí. Entonces, ¿cuál es la primera componente de este? Del segundo vector, que este que está aquí. Es menos R seno de teta. Menos R seno de teta. Y esta es R coseno de teta. Y este es 0. Y ahí calculo el producto cruz. Y ahora calculamos esta cosa. Entonces veamos cuánto es esta cuestión. Esto es un vector más menos más. Así que borro esta, queda esta por esta, que es 0, menos esta por esta, 0. Chao. Signo menos, paréntesis. Borro esta, y queda esta por esta, que es 0, menos esta por esta, que es 0, 0. Coma. En Z borro esta, y queda esta por esta, me queda un R por coseno al cuadrado, menos esta por esta, menos esta por esta. Y eso es un menos R por seno al cuadrado. Así que este vector entonces es 0, 0, menos con menos da más, factorizo por el factor común R, y queda coseno cuadrado más seno cuadrado. Pero coseno cuadrado más seno cuadrado vale 1, así que eso es lo mismo que R. De hecho, eso es R por el 0,01, y esto es lo mismo que R por Z tongo. Así que ese es el vector que está ahí. Y lo puedo reemplazar, y ahora puedo calcular el elemento área entonces. ¿Cuánto vale el dA vectorial? El dA vectorial, entonces, el producto cruz de los vectores tangentes por el producto de las diferenciales que estaban aquí, ¿o no? Que son estas dos de aquí, por dr a de teta. Así que ahí tienen el elemento de área plano, pero escrito en coordenadas polares. Elemento de área plano en coordenadas polares.
el objeto geométrico que ustedes están viendo el área es el plano aquí. Pero lo que hicieron fue cambiar las coordenadas. Y cuando cambia las coordenadas, el elemento área ese que está ahí. ¿Cuál es el elemento escalar? Y es la norma de este vector. Esto es un escalar, escalar, escalar. La norma de este vector es el producto de los escalares por la norma del vector que está aquí. Y como el z obviamente unitario, esto vale 1, así que es lo mismo que r por dr por dθ. Que el elemento obviamente de área que ustedes conocían, supongo, en métodos matemáticos, ¿no? En coordenadas polares. Pero lo saqué de esta, parametrizando el plano en coordenadas polares. ¿Sí? Entonces ahora me puedo calcular el área de una r por dθ. Elemento escalar. Y ahora me puedo calcular el área de un círculo. ¿Cuál es el área de un círculo de radio R? Bueno, esto tiene que ser la integral del elemento de área escalar integrado en el rango de los parámetros. Entonces esto tiene que ser la integral sobre una región R del elemento escalar. ¿Cuál es la región R para una circunferencia? Para un círculo, perdón. Un círculo. El círculo es todo. Esto es un círculo de radio R. ¿Sí? ¿Cuál es el rango aquí de los parámetros? Θ varía entre 0 y 2pi, se da la vuelta. Y el R chico, que es el radio este, tiene que variar entre el 0, ¿no es cierto? Tiene que ser mayor o igual que 0 y menor que el radio de este que está acá. Así que quiero calcular el área de esto. Esta es. Ahora, cuando lo miro aquí, en el espacio de R y θ, el rango de esto es un rectángulo que tiene un radio R aquí, R va de aquí hasta acá y θ va de entre 0 y 2pi. Entonces, esa que está ahí es la región R que estoy integrando. Uno integra en el espacio de parámetros, y en el espacio de parámetros esto es un rectángulo de largo R y altura 2pi. Así que esta cuestión entonces tiene que ser la integral doble del elemento área, que lo coloco ahí en las coordenadas que estoy utilizando, y los rangos de esto tienen que ser en esta región que está aquí. El R va entre 0 y R, y el θ va entre 0 y 2pi. De nuevo, esta integral la puedo separar porque es factorizable el integrando. Esto depende solamente de R, así que separo esta integral. Esto es la integral de 0 a 2pi, perdón, de 0 a R. De 0 a R, estoy mirando la integral radial. De 0 a R, de R por dr, paréntesis, multiplicado por la integral de lo que queda, que es la integral de 0 a 2pi de θ. Y esta integral, ¿cuál es la integral de R? ¿R cuadrado? No. No. Me falta algo. R cuadrado partido R cuadrado medio. ¿Y cuál es la integral de x elevado a n? X elevado a n más 1 partido en n más 1. Ya. Entonces cuando n vale 1, esto queda 2 y queda dividido por 2. Entonces queda r cuadrado partido por 2, evaluado entre 0 y el radio este que está aquí externo. Todo eso está multiplicado por, obviamente, la integral de θ entre 0 y 2pi. Y eso es r cuadrado medio, ¿no es cierto? R cuadrado medio multiplicado por 2pi. Y por lo tanto se van los dos y me dice que el área entonces del círculo, área del círculo, es lo mismo que pi por r cuadrado.
que es lo que ustedes sabían del colegio, ¿no? Que nunca se los demostraron, porque hay que saber cálculo para hacer eso. Pero aquí está la demostración. ¿Me dan cuenta, no? Y de nuevo, el área de un círculo, el círculo es un objeto desde el punto de vista geométrico plano, no tiene curvatura, de hecho está puesto en el plano, es un pedazo de hecho del plano cartesiano, que está limitado por un radio constante, ¿no? Todo esto está asociado al cálculo del plano, lo único que hice fue cambiar las coordenadas. Estoy describiendo el mismo plano, pero en otras coordenadas. ¿Sí? Entonces ahora ya conocen el elemento vectorial área en coordenadas polares, plana, ¿no es cierto? Y el elemento escalar. Y saben calcular áreas también como el área de un círculo. ¿Y les parece que hagamos un recreo? Porque lo que quiero calcular, lo siguiente que quiero calcular ya no va a ser plano. Y de hecho lo que quiero calcular es demostrar que efectivamente el área de una esfera, ¿cuánto me dijeron que era? Una esfera de radio R, 4πr cuadrado. 4πr cuadrado. Lo vamos a mostrar. Y el cálculo es semejante a esto, pero ahora la geometría del objeto, esto ya no es un plano. La esfera no es un plano, ¿no? Acá no había curvatura. Esto es un espacio euclídeo, es un espacio sin curvatura, un espacio plano. El espacio de Minkowski es lo más parecido al espacio de Minkowski. Puede ser que el espacio de Minkowski tiene coordenadas espaciales y tiene coordenadas temporales, ¿cierto? Relatividad especial. Pero esto es el análogo al espacio de Minkowski. El espacio de Minkowski es un espacio plano. Hay gente que hace física de partículas y en el CERN, todas las teorías del modelo estándar están hechas en un espacio plano, en el espacio de Minkowski. En cambio ahora le vamos a poner un black hole a esta cuestión y el espacio se me va a curvar. Y se dobla sobre sí mismo, de hecho se cierra. Si ustedes quieren, esto es un agujero negro. Este es el horizonte de eventos de un agujero negro, que es esta esfera de radio R. O un agujero de 2 dimensiones, porque son 3 dimensiones. Esto vive en 3 dimensiones, podemos pensar que son 2 dimensiones espaciales y una temporal, para fijar idea. Pero esto ya no es plano, tiene curvatura. Entonces, como diablos, calculo el elemento de área ahora a una esfera, y con ese elemento de área, entonces, ¿cómo me calculo el área de la esfera? Bien, vamos a estudiar entonces ahora esta superficie esférica de radio R, parametrizada entonces por las coordenadas esféricas de toda la vida. Aquí está la parametrización de esta superficie en términos de las coordenadas angulares θ y φ. El rango de estas coordenadas en el espacio θ phi es este rectángulo de largo 2π y altura π, ¿no es cierto? El ángulo θ va entre 0 y π, el ángulo phi va entre 0 y 2π. Cuando tomo coordenadas constantes, por ejemplo, dejo fijo θ, o phi, perdón, phi 0, de θ varía y describe esta línea que está aquí, cuyo vector tangente es de θ, un vector diferencial tangente a esa línea de curva. Si tomo θ constante y varío phi, esto describe entonces esta circunferencia que está aquí, y cuyo vector tangente es dφ, que es un vector este. Esos vectores son esencialmente las derivadas de esto multiplicado por las respectivas diferenciales. Así que vamos viendo cuánto vale de θ. Entonces tengo que derivar esto. Y la derivada de esto respecto a θ, ¿cuánto vale? Voy a poner aquí el vector de nuevo. Derivo R es constante aquí y estoy derivando respecto a θ. Phi permanece constante. Así que lo único que derivo es la función que tenga ángulo θ. Así que esto es R. La derivada de esto es coseno de θ, ¿no? Derivada es coseno de θ
por coseno de phi, coma R, la derivada de seno es coseno de nuevo, coseno de teta, seno de phi, y la derivada de coseno es menos seno, así que queda menos R por seno de teta, y esto multiplicado por de teta. Entonces este es el vector diferencial de teta, que es tangente a esta línea de coordenadas, hasta así. ¿Cuál es el de phi? De phi. Voy a dejarlo ahí para poder mirar el vector. De phi, entonces es la parametrización derivado respecto a phi por la diferencial respectiva. Esto es, derivo ahora este mismo vector pero respecto a phi. Esto queda R seno de teta. Esto queda la área coseno en menos seno. Pongo un menos aquí, coma. Y queda igual menos R seno de teta. No, porque esta es seno, es coseno entonces. El coseno está un signo más. La derivada de seno es coseno, la derivada de coseno es menos seno. Y esto no depende de phi. No hay ninguna parte del ángulo phi, así que la derivada está cero. Y todo eso por de phi. Así que tengo los elementos aquí y el elemento área, entonces diferencial, el producto cruz del teta cruz de phi. Veamos si está bien eso o no. Yo quiero calcular el elemento vectorial normal externo a la superficie, por lo tanto la normal tiene que estar saliendo. Si este es teta y este es de teta y este es de phi, al tomar el producto cruz con la regla de la mano derecha, el de teta cruz de phi, ¿a dónde apunta? Por la regla de la mano derecha aquí. ¿Está hacia adentro o está hacia afuera de la esfera? Hacia afuera. Va hacia afuera, ¿no es cierto? Porque la regla de mano derecha uno va de este a este, y el pulgar, entonces el dedo chico, este apunta hacia afuera. Así que este es el orden correcto. Si hago de phi a de teta, el vector estaría entrando y me daría la normal interior, la que apunta hacia el centro. Y eso no es la que quiero que la que apunta hacia afuera, por lo tanto, el orden que tengo que tomar es este que está aquí, es de teta cruz de phi, así que está bien. Y ahora me calculo esto, paciencia nomás. Esto es IJK. No, de hecho lo van a tener que agrandar porque estos son más o menos larguitos los vectores. Así que IJK. Entonces pongo el de f teta primero, que este que está aquí. Así que ese vector lo voy a copiar acá, de R cos teta, ¿no es cierto? R cos teta, cos phi, R cos teta, cos phi, R cos teta, sen phi, en la segunda componente, R cos sen phi, y después menos R seno de teta. Menos R seno de teta. Esto es IJK. Y luego copio el segundo vector, que es este que está acá, así que esto me queda acá, menos R seno de teta, seno de phi, R seno de teta, coseno de phi, y 0. Y ahora me calculo el producto cruz de esto explícitamente. Componente a componente. Me voy a borrar aquí. Ahí. Entonces, ¿cuánto es de A? Me voy a colocarlo aquí. Entonces es más, menos, más. Borro esta y esta, me queda. Esta por esta es 0 menos esta por esta. ¿Cierto? Y como era un menos, queda un más. Menos con menos. Esta por esta menos esta por esta queda más. Queda un R cuadrado. Y queda esta por esta que queda un seno cuadrado de teta por un coseno de phi. Esa es la primera. Después viene un menos aquí global. El menos del signo del determinante. Pongo un paréntesis. Borro esta fila y esta columna. Me queda esta por esta que es 0. Menos
esta por esta. Como estos dos son menos, queda más, pero con el menos determinante queda menos. Así que queda menos y queda un r cuadrado. De nuevo queda un seno al cuadrado de teta, que es este, por un seno de phi. Cierre de paréntesis, coma. Y luego queda más, borro esta por esta y queda. Esta por esta queda un r al cuadrado. Queda seno por coseno. Seno de teta, coseno de teta, y queda un coseno al cuadrado. Después queda esta por esta, que es esa, menos esta por esta. Menos con menos me da un más. Queda un r cuadrado. Queda un seno por coseno. Seno por coseno de teta. Y después me queda un seno cuadrado phi. Cierra paréntesis. Y ahora, entonces, esto es r cuadrado por seno cuadrado teta por coseno de phi, coma, más, menos con menos da más, r cuadrado, seno cuadrado teta, seno de phi, coma. Y aquí, este que está aquí, lo mismo que está acá, así que lo puedo factorizar. Así que queda un r cuadrado por seno de teta por coseno de phi. Y queda coseno cuadrado de phi más seno cuadrado que vale 1, así que queda multiplicado por 1 este factor. Y ahí está el elemento área. Y se me acabó la pizarra y se puede arreglar esto, se puede factorizar aquí. Bueno, hay un r cuadrado que se repite en todo, así que puedo factorizar por r cuadrado. Y hay un factor seno de teta que está aquí, que está aquí, que está aquí. Entonces voy a factorizar por r cuadrado seno de teta. Queda un seno por coseno, un seno por coseno y un coseno. Así que en la siguiente pizarra voy a escribir el DA completo. Entonces, DA factoricé por r cuadrado seno de teta. Y lo que queda entonces era seno de teta por coseno de phi. El otro queda un seno de teta por seno de phi. Y finalmente un coseno de teta. Así que ahí tienen el elemento de área vectorial. Ahora, ¿cuál era el vector R de la parametrización, de hecho, de la esfera? Estaba aquí, ¿o no? ¿Dónde estaba? Ahí está el R. Fíjense que el R tiene seno, coseno, seno, coseno, multiplicado por R. Entonces, si yo factorizo por R, esto queda un vector que es R veces seno, coseno, seno, coseno. Y ese vector, cuando factorizo por R, es un vector unitario que está a lo largo de la dirección radial, cuando saco el factor R. Es decir, este vector dividido por su largo, que es el radio de la esfera, es seno, coseno, seno, coseno. Y ese vector que está ahí es justo este vector que está acá. Este que está aquí es el mismo vector R de teta como phi, pero está dividido por el radio R. Entonces, este es el vector radial aquí en la esferita, ese, cuya dirección, ¿no es cierto?, tiene un ángulo teta y tiene un ángulo phi aquí, pero tiene largo 1, es decir, no sé cómo le llamo n. El vector unitario, este lo voy a llamar n de teta phi, que es el vector unitario en la dirección radial. En la dirección radial de coordenadas esféricas, obviamente. Así que todo esto dice que el elemento de área, entonces este factor escalar r cuadrado seno de teta. Ay, me faltaron los de teta de phi aquí, ¿o no? Cuando hice el cálculo aquí no los puse. Claro, porque aquí no los puse. Esto está multiplicado por estas dos diferenciales que estaban aquí. Esto es un de teta y un de phi.
Y este vector, entonces, todo esto está multiplicado por d teta por d phi, porque esto es una diferencial. Esta de teta de phi. Ahí sí. Entonces, este vector área, para el caso de esta superficie curvada, que es la esfera de radio r cuadrado seno de teta, está multiplicada entonces por el vector unitario radial n, que depende obviamente de la orientación, porque la dirección de estos vectores depende de donde estoy parado ahí, por d teta de phi. Así que ahí está el vector elemento de área, el elemento de área vectorial de la esfera. Y tenía que ser radial, porque la normal, una esfera, en cualquier punto está en la dirección radial. Tenía que ser proporcional al vector unitario radial. ¿Cuál es la norma de DA? ¿Cuál es el elemento escalar ahora? Entonces, miro esto. Esto es un escalar, 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 escalar. La norma de todo esto es los factores escalares multiplicados por la norma de este vector que está aquí. Entonces, esto es lo mismo que r cuadrado seno de teta por d teta de phi multiplicado por la norma del vector n de teta phi. Pero este vector es unitario, así que esto vale 1. Así que la norma o el elemento escalar de área para una esfera r cuadrado seno de teta por d teta de phi. Calculado. Elemento escalar de área para una esfera. Ahí está. Así que calculamos todo. Aquí está el elemento vectorial, que es normal a la esfera en cada punto, y ahí está el elemento escalar. ¿Cómo calculo el área de la esfera entonces? ¿Cuál es el área de la esfera? Bueno, tiene que ser la integral de todos los elementos área, la suma de todos los elementos área sobre la región R donde varían los parámetros, ¿no? Y la región R, acuérdense que teta y phi aquí varía entre 0 y pi, ¿no es cierto? Si este es phi, este varía hasta 2pi y el teta varía hasta pi no. Esa es la región R. Y esto que está aquí entonces es la integral doble de dA, que era r cuadrado, ¿cuánto era? R cuadrado seno de teta de phi. R cuadrado seno de teta de phi. Y esta integral se hace entre 0 y 2pi en phi y entre 0 y pi en teta. Como esto es una constante, sale fuera la integral, así que esto me queda eso que está ahí. Y esto algunos libros le llaman el elemento de ángulo sólido. Esto algunos libros le llaman de omega, elemento de ángulo sólido. Sólido. ¿Ya? La idea es que, ¿cómo calculan ángulos en el plano, los radianes? ¿Cómo se calcula un ángulo en radianes? Si tienen una circunferencia aquí, por ejemplo, y tienen un cierto ángulo aquí, y les pasan una winch, de esas que están en el Home Center. ¿Cómo calculan este ángulo en radianes? La medida desangular de eso con una winch.
con los catetos. Los catetos, estos que están aquí, Sí. El cateto opuesto partió la hipotenusa y hay que aplicarle el seno a la menú. ya, pero sin las funciones trigonométricas. Ah, sin trigonometría. Profe, ¿Ah? sería el largo del arco partido del radio. Ya, yo puedo tomar la wincha, esas se doblan, ¿no es cierto? Y puedo ponerle aquí y medir esta longitud, ¿no? En centímetros, ¿sí? El arco, ese. Y también puedo medir el radio de esto en centímetros, con la wincha. Entonces, el cociente de S del arco partido por R es la medida de este ángulo en radianes, que está mal dicho, porque si esto se mide en centímetros y el radio se mide en centímetros, este cociente no tiene ninguna unidad, es un número. Entonces, cuando uno dice voy a medir el ángulo en radianes, estoy haciendo abuso del lenguaje, porque en realidad lo que estoy haciendo es asignar un número a esta vectura angular, un número sin unidades. Y uno, digamos, dice que voy a medir el ángulo en radianes, pero la frase está mal dicha. Hay un abuso del lenguaje en toda esta cuestión. Pero eso, lo que estoy haciendo es asignar un número a cada abertura angular. Y el punto central es que si yo agrando el ángulo, el arco se agranda. Es decir, para cada arco hay un único ángulo. Hay una relación 1 entre el arco y el ángulo. El radio está fijo sobre una circunferencia R. Así que este va a estar fijo y lo que voy a cambiar es el arco. Hay una relación 1:1 entre el arco y el ángulo. Y la medida angular está generada de esta manera, asignando este numerito, sin unidad. Y eso es lo que uno llama un radián. Cuando doy la vuelta completa, el arco completo es 2πr y lo divido por r, entonces una vuelta completa, obviamente, entonces el ángulo de 2π, que en grados son los 360 grados. ¿Se dan cuenta? Pero lo hago así, mido arco partido por ángulo y asigno un número a esta abertura angular. Lo mismo puedo hacer con esto, con una esfera. Una esfera, piensen que hace calor ahora y me voy a comprar un heladito, ¿cierto? Un cono de estos helados, así, y les ponen helado aquí y esto es la esferita esta que está aquí, y aquí está el cono. Entonces, yo puedo medir el área de esta esfera que está aquí, puedo medir el área, la superficie, y la puedo dividir por el radio, porque esto es un pedazo de una esfera grande. Piensen que esto es un pedazo de una esfera grande, así. Y están mirando un pedacito de esto. Puedo mirar este pedazo, esta área que está sobre esta esfera, y la voy a dividir por el radio. La voy a dividir por el radio. Y eso va a dar un número. De hecho, lo voy a dividir por R cuadrado. No, bueno, ni siquiera por el radio al cuadrado. Porque el área se mide en metros cuadrados o centímetros cuadrados y por lo tanto voy a generar un número. Así que voy a dividir el área, lo voy a dividir por R cuadrado. Y eso me va a dar un número. Y ese número, el cociente de esto partido por el cuadrado de esto, es como el cociente de esto partido por el radio. Ese numerito, área partido por R cuadrado, es una medida angular del ángulo sólido de esta abertura angular que está aquí. Y cuando yo abro esto y genero el cono cada vez más grande y lo empiezo a crecer y se da vuelta esta cuestión y abarca todo el espacio, entonces tengo el área completa de la esfera. Y el área de la esfera, como algunos de ustedes me dijeron, era 4πr cuadrado. Lo divido por r cuadrado, se me da r cuadrado de 4π. Entonces, la abertura completa del espacio de 3 dimensiones, cuando uno empieza a crecer esta cosa así, la abertura completa, el ángulo sólido completo es 4π. ¿Se dan cuenta? Esa es la idea, es la misma idea que está detrás de cómo uno calcula o asigna la medida de un ángulo en radianes. Pero estoy utilizando área ahora. Y eso que está ahí es esencialmente el elemento de ángulo sólido cuando es diferencial, es decir, cuando tomo un pedacito aquí nomás y miro. Ese elemento
el área de esto, el elemento de área es R cuadrado por seno de teta de phi. De teta a de phi. Cuando lo divido por R cuadrado, se va al R cuadrado y queda seno de teta de phi, que se designa con esta letra omega grande mayúscula y el elemento de ángulo sólido. ¿Ya? Así que ahí está. Y ahora para calcular el área me tengo que hacer esta integral, ¿no? ¿Cuál es el área de la esfera? Entonces me voy a hacer la integral. Voy a saltar esta para no borrar aquí y me voy a calcular esta integral. Entonces el área de la esfera esto es la integral de 0 a 2pi, la integral de 0 a pi en teta, y el r cuadrado quedó fuera de la integral y quedó seno de teta de phi, y ahora esto es r cuadrado, de nuevo esta integral es separable, esto la puedo integrar en teta nomás, de 0 a pi de seno de teta, multiplicada por la integral de esta otra, que es la integral de 0 a 2pi por d phi. Y ahora esto es r cuadrado por, ¿cuál es la integral de seno? ¿Coseno? No me acuerdo si es coseno o menos coseno, veamos. Lo que estoy seguro es que si Menos. derivo esta me tiene que dar esa. Y lo que sí me acuerdo es que le daría coseno menos seno. Entonces me va con el signo cambiado, así que le pongo el signo menos delante para que arreglarla. Así que 0 a pi por la integral de phi, que es phi entre 0 y 2pi. Así que esta cuestión me queda r cuadrado por... el menos lo puedo sacar fuera aquí, ahí, ese menos que está ahí. Ahí. Y ahora me queda coseno de pi menos coseno de 0 por 2pi menos 0. ¿Y esto cuánto da? Voy a escribir acá, de hecho. Me queda muy poca visión. ¿Cuánto da este resultado? A ver aquí. ¿Cuál es el área de la esfera entonces? Área de la esfera. Entonces queda menos r cuadrado, factor de coseno de pi es menos 1, menos coseno de 0 que vale 1, esto es 2pi, menos con menos da menos 2, queda menos 4, y con menos queda más 4pi r cuadrado. Y ese es el área de la esfera. Si de hecho divido esta área por r cuadrado, el ángulo sólido completo de la esfera es 4pi. Así que ahí tienen el elemento entonces de escalar y vectorial de área para una esfera. Eso. Y lo saqué de nuevo parametrizando. Y esto lo pueden aplicar a cualquier superficie de que ustedes quieran. Es completamente general. ¿Se dan cuenta, no? Y con eso entonces, ahora ustedes son capaces de entender lo que significa el elemento de área. Y ahora entonces pueden calcular el campo eléctrico generado por cualquier superficie. Porque ese era el problema original, ¿o no? Yo tengo una superficie aquí que está cargada. Y eso quiere decir que aquí hay un sigma que me lo tienen que dar, obviamente, para poder hacer las cuentas, me tienen que dar la densidad superficial. Y esa superficie S, obviamente, está parametrizada aquí por un vector R' que vive aquí. Y yo quiero calcular el campo eléctrico, no sé, por acá. En este punto que está aquí. Este es el punto de observación. Y el campo eléctrico, entonces, generado por un elemento de área aquí, un elemento diferencial de área de A, escalar. Obviamente, si eso tiene área, al mismo tiempo esta cosa tiene carga. De hecho, la carga que hay aquí tiene que ser el sigma, la carga por unidad de área, por el elemento de área. Y esto es una carga puntual, y esa carga puntual entonces tiene que ejercer un campo eléctrico aquí, en la dirección que une los dos elementos, que es la constante K, por la carga que genera el campo eléctrico, por R menos R', partido por la norma de R menos R' al cubo. Y por lo tanto el campo eléctrico total en este punto R tiene que ser la suma sobre toda la superficie S de los elementos de campo generados por cada uno de
las cargas o los elementos de carga que está aquí. Así que finalmente esto entonces es la integral sobre superficie de K, el de Q lo reemplazo por sigma, el sigma que en principio puede depender de la posición donde estoy parado, porque el sigma no tiene por qué ser homogéneo en principio. Así que esto queda R menos R' partido por la norma de R menos R' al cubo y todo eso integrado por dA', porque voy a poner prima aquí en la área porque está referida al punto que está aquí, donde está la superficie. Y el campo eléctrico entonces es una integral de superficie. Y ahora ustedes saben qué es lo que es esto. Pues este es el elemento de área de la superficie que ustedes están parametrizando. ¿Se dan cuenta, no? Y ahora no hay ningún misterio. Y esto va a ser siempre una integral doble en el rango de los parámetros que utilizaron para parametrizar la superficie. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, tarea para casa, el cálculo más simple es tener, por ejemplo, un disco cargado aquí, este plano X, Z, tienen un disco de radio R y tiene una carga sigma constante, ahí, un sigma 0, homogéneo, ¿no? Cosa simple, sigma 0 constante. ¿Cuál es el campo eléctrico, por ejemplo, a una cierta altura de este disco? Ahí. ¿Cuál es la altura aquí a una distancia h? ¿Cuál es el campo eléctrico en ese punto generado por esta distribución de carga? Esto es un círculo cargado, ¿sí? Es un área cargada homogéneamente. Ese es ejemplo 1. Ejemplo 2. Toman una esfera aquí de radio R. Y la cargan uniformemente, tiene un sigma también, sobre la esfera, sobre la superficie curva esta que está aquí, tiene un sigma 0, y calcúlense el campo eléctrico ahora a una distancia z del origen, y ese z puede estar fuera o puede estar dentro. ¿Cuál es el campo eléctrico adentro de la esfera? ¿Cuál es el campo eléctrico afuera de la esfera? Y ejemplo 3, tomen un cono, ¿sí? Un cono, y el vértice lo ponen aquí en el origen, y este cono, no sé, pues tiene una altura h y tiene un radio aquí r. O le dan el ángulo, a lo mismo. Si conocen el r y el h, que la altura, pueden calcular el ángulo, la abertura angular de esto. ¿Cuál será el campo eléctrico aquí para z mayores que h? Aquí arriba. ¿Cuál será el campo eléctrico si esto está cargado también, esta superficie está cargada homogéneamente y tiene un sigma 0? De hecho, ¿cuál es la carga? Uno podría calcular aquí cuál es la carga neta de este objeto, cuál es la carga neta de este y cuál es la carga neta de este. O sea, calcularse los campos eléctricos y también las cargas netas de cada uno de estos objetos geométricos.